Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy martes 11 de abril queremos acompañarles como siempre con toda la actualidad, todo el recorrido por los diferentes escenarios. Una semana un tanto atípica porque aunque ya ha terminado la Semana Santa, los días, las fiestas, vamos a decir, de guardar, todavía hay gente. Entre ellos, bueno, pensamos que políticos y políticas, algunos de ellos, porque luego escucharemos en unos instantes que hoy ha habido Consejo de Ministros y Ministras. Sí, han hecho los deberes y han vuelto de sus vacaciones o han interrumpido sus vacaciones, quizá luego, pues bueno, pues sigan disfrutando de esta semana, como decimos, post-vacacional de Semana Santa. No sé, la anterior es la Semana de Pascua. Esta, la verdad es que, bueno, pues hay muchas, vamos a decir, ¿no?, citas oficiales que no se celebran o que, bueno, pues por ese parón de estos días festivos, pero sí que ha habido Consejo de Ministros y Ministras, como decimos, que luego escucharemos algunos de los temas, y la verdad es que, bueno, pues en una semana un tanto atípica, un tanto raruna, ayer día festivo, ya han escuchado nuestras compañeras, bueno, pues con esa subida al Serantes, que es uno de los clásicos en ese lunes de Pascua, festivo en algunos lugares, como aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, no en todos los lugares, y bueno, pues eso ha hecho que la verdad es que la operación retorno haya sido escalonada, aunque lo que hemos venido desde un poquito más lejos de Euskadi, pues sí que hemos sufrido alguna retención, pero bueno, nada reseñable, afortunadamente. Vamos a hablar también de, bueno, imágenes. El otro día les comentábamos y veíamos imágenes de Lehendakari Iñigo Urkullu saludando o, bueno, pues dando un poquito ese pistoletazo de salida a la Itzulia de este año 2023 a los efectivos de la Ertzaintza. Bueno, pues vamos a ver, estas son imágenes exclusivas de Tele7. Solo las tenemos nosotros, esas unidades de tráfico de la Ertzaintza que bueno, pues han trabajado durante todos estos días en la Itzulia Basque Country 2023. Ahí estamos viendo cómo, bueno, pues esos motoristas, esos efectivos de la Ertzaintza, la unidad de tráfico, bueno, pues se dirige como cada día, antes de la salida del inicio de una de las pruebas, bueno, pues se dirige para comenzar y dar cobertura, como vemos, a los ciclistas. Ahí estamos viendo uno de los tramos, porque, bueno, recordemos que además de la seguridad, 260 efectivos de la Ertzaintza, 45 agentes de tráfico han conformado este, bueno, complejo dispositivo de seguridad en coordinación también con los efectivos de equipos de emergencias y los agentes también de la policía local de las diferentes localidades por las que ha transcurrido esta competición. Una competición que, por cierto, como decimos, ya ha culminado y que, bueno, pues se ha llevado, ha ganado el ciclista danés Jonas Vingegaard, que, bueno, pues ganó la última etapa y ganó también la Itzulia de este año 2023. Bueno, pues fue, la verdad es que un ataque decisivo, a falta de unos 30 kilómetros en la última prueba. Recordemos que ha finalizado nada, hace 3 días, para que, bueno, pues diera el triunfo al ciclista danés del Jumbo. Mikel Landa, ciclista de la tierra, ha acabado en este caso en el segundo puesto de la general de esta Itzulia, mientras que Jon Izagirre ha completado el podium en el tercer lugar en el último minuto. Fue, la verdad es que una Itzulia, bueno, pues la verdad con buen tiempo, con mucha, como decimos, hemos visto antes, seguridad, también con mucha afluencia de público y la verdad es que, bueno, pues éxito absoluto de esta vuelta ciclista al País Vasco, que una vez más, bueno, pues ha transcurrido sin incidentes, afortunadamente, pero hoy nos da penito, a ver, con todos los respetos al ciclista danés, pero bueno, pues no se ha podido quedar en casa, pero bueno, sí que el podio lo ha completado ciclistas de aquí, de la tierra. Ahí estamos viendo ese dispositivo de seguridad, por supuesto, con todo el apoyo también de toda la gente que ha querido disfrutar y ha disfrutado durante estos días de la Itzulia de este año. Vamos, como decíamos, bueno, pensábamos y ya damos por hecho
y es más, hay muchas instituciones, vamos a decir, ¿no? Y partes en el tema político que sí que están de vacaciones y que no tenemos... vamos a decir, ¿no? Poco que contar porque, bueno, pues están en unos días quizá de asueto, quizá empiecen igual a mitad de semana, es una semana post Semana Santa, pero antes ha sido la de Pascua. Bueno, son unos días un poco rarunos, como diría aquel, un poco extraños y la verdad es que nos ha sorprendido, pero en este caso, oye, pues nos ha hecho hasta ilusión. Y se agradece porque, oye, que nuestros políticos curren un poquito y políticas, porque, bueno, como los demás estamos dando aquí el callo y aunque ayer fue día festivo, aquí estamos al pie del cañón y ofreciendo toda la información, toda la actualidad, pues también que se pongan las pilas. Pues el Consejo de Ministros y Ministras, pues hoy se ha celebrado un poquito antes de lo habitual, antes de la 1 del mediodía más o menos la rueda de prensa. El Consejo de Ministros es antes, pero bueno, luego la rueda de prensa a los medios de comunicación suele ser entre la 1 a más tardar. En este caso ha sido un poquito prontito, se lo agradecemos. Y ha habido varios temas. Uno de ellos, porque ha estado presente, por supuesto, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha estado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda y flamante candidata a la presidencia del Gobierno con Sumar, con su propuesta, pero eso es otra cosa aparte, pero bueno, ya lo decimos y aprovechando. Bueno, la ministra, en este caso Yolanda Díaz, en el Consejo de Ministros ya ha dado cuenta en esta rueda de prensa posterior de la aprobación del anteproyecto de ley de impulso de la economía social, que actualiza las leyes vigentes sobre cooperativas, economía social y empresas de inserción. El objetivo es renovar, dar un nuevo impulso en el marco jurídico relativo a la economía social, algo fundamental también y acorde a la actividad y también a las exigencias europeas. También se ha aprobado la Estrategia Estatal de Economía Social y la distribución entre las diferentes comunidades autónomas de los más de 2.500 millones de euros del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, para políticas activas de empleo. Vamos a escuchar un resumen de la intervención de Yolanda Díaz. Singularmente es un reparto de fondos que supera los 2.800 millones de euros y que se complementan además con el reparto que va a realizar el propio Ministerio de Educación y que permite hablar, como ha dicho la ministra portavoz, de la mayor inversión de fondos públicos destinados para la mejora de la empleabilidad en España. El pico más alto en las políticas activas de empleo lo habíamos alcanzado en el año 2011 y hoy, insisto, a lo largo de esta legislatura no solamente lo hemos recuperado, sino que lo hemos colocado en el centro de las políticas públicas de creación de empleo de España. He de decirles que estos fondos tienen algunos condicionantes. Saben que hemos cambiado todas las políticas activas de empleo, pero también el modo de la ejecución de las mismas. El condicionante singular que hemos suscitado en los ejercicios anteriores tenía el mandato de dirigir las políticas, una parte de las políticas activas de empleo, a los jóvenes de nuestro país. No les voy a aburrir con datos, solamente decirles que desde luego han sido positivos y es lo que explica hoy que tengamos la menor tasa de paro juvenil de nuestro país desde el comienzo de la democracia. Les pasarán los cuadros si quieren después. Y no solamente esto, sino que estamos cambiando el paradigma de la contratación de los jóvenes en nuestro país. Singularmente, el primer nivel de ocupación que tenían los jóvenes en España estaba en la hostelería y hoy van a ver que tiene que ver con las actividades dirigidas a la información, la comunicación, la digitalización, la defensa, en definitiva, puestos de trabajo de alto valor añadido. Esto es un cambio muy importante que estamos dirigiendo desde estas nuevas políticas de empleo. Pues bien, el mandato que vamos a dirigir a la conferencia sectorial es que en esta ocasión centremos las medidas de empleabilidad, la mejora de las mismas, a uno de los colectivos que son los que mayor relevancia tienen por su número, por su importancia y por el drama social que suponen. Son los parados de larga duración. Hemos de decirles que el Gobierno de España ha reducido las personas
En larga duración, más del 14%, cerca de 300.000 personas, pero es verdad que las personas que permanecen en situación de paro y de larga duración y por encima de los 45 años son muy numerosas, son 1.200.000. Del grueso de parados y paradas, ellos y ellas tienen esta centralidad. Por tanto, este es el problema principal en términos de desempleo que tiene España. Y, por tanto, el mandato público que hoy dirigimos a España es que queremos que las comunidades autónomas se impliquen también en el abordaje de estas realidades. He de decirles que no solamente se lo pedimos a las comunidades autónomas y lo hace el Gobierno de España, sino que desde aquí hago un llamamiento a los empresarios y empresarias de nuestro país para hacer algo fundamental. Y es que cuando un trabajador o una trabajadora tiene 45 años, créanme, se encuentra seguramente en lo mejor de su carrera profesional. Es decir, las empresas no pueden prescindir del talento de las personas que se encuentran en lo mejor de su carrera profesional. Hago, por tanto, un llamamiento a los empresarios y empresarias de nuestro país. Contrátenlos, contrátenlas a las personas paradas de larga duración y, por supuesto, a los mayores de 45 años. En lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo, siempre les digo que el Partido Popular se caracteriza por gestionar las políticas públicas con un único verbo, en crisis y sin crisis, recortando. Recortó la política de protección social en materia de desempleo cuando más lo necesitaban los españoles y las españolas, superando 26 puntos. Cuando más lo necesitaban, el Gobierno de España lo ha recuperado esto a día de hoy. Pero es que también en las políticas activas de empleo el Partido Popular ha recortado sustancialmente la inversión pública destinada a la misma, hasta el punto de llegar a alcanzar un recorte que superaba los 1.900 millones de euros. El último Gobierno del Partido Popular dejó en un suelo absolutamente imposible para abordar el principal problema del país, de nuestro país, en tan solo 1.300 millones de euros. Aquellos viernes de Dolores lo recortaban todo. Esto también. Esto tiene bastante que ver con aquella concepción que tenía el Partido Popular, no voy a reproducir las palabras de la señora Fabra, pero cómo trataban a los parados y a las paradas en nuestro país. No lo voy a reproducir por respeto, obviamente, a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país. Pero este Gobierno sí gestiona de manera diferente y el esfuerzo que estamos haciendo creo que es singularmente destacable. Creo que se acabó las políticas de empleo público de trabajadores y trabajadoras de usar y tirar y ahora sí, hago el llamamiento a que nos tomemos absolutamente en serio y con la centralidad que necesitan a los parados y paradas de larga duración. En segundo lugar, y rápidamente, como decía la ministra portavoz, abordamos la modificación de 3 normas sustantivas, la Ley de Economía Social, la Ley de Cooperativas y la Ley de Empresas de Inserción. Puedo decirles que España se coloca a la vanguardia de la economía social en nuestro país. Es la primera vez que tenemos un ministerio, una vicepresidencia de economía social. Es la primera vez que el Gobierno de España está desarrollando uno de los preceptos fundamentales del texto constitucional, el artículo 129, que nos habla de otra forma también de practicar economías con las participaciones de trabajadores y trabajadoras y con fórmulas no convencionales en la gestión económica. Bien, estamos a la vanguardia con estas normas, pero no solo con ellos, sino que desde la gestión del Gobierno de España, desde la presidencia de la Declaración de Luxemburgo, pasando por la Declaración de Toledo, hasta el último hito que nos queda, que se aprobará en las Naciones Unidas en los próximos días, estamos, digamos que somos el baluarte de la economía social, no solo en la Unión Europea, sino que también en el mundo. Insisto, quiero también aprovechar para dar las gracias a todos los países, a cientos de países en el mundo que van a aprobar en Naciones Unidas justamente esta resolución que coloca en el centro otra forma de realizar la economía. Ha dado los datos la ministra portavoz sobre la importancia que tiene la economía social en España. Es el 10% del PIB, el turismo es del 12%, estamos hablando de un peso muy fuerte en nuestro país. Y sí he de decirles que es una economía singularmente solidaria, feminista
y que genera arraigo en los territorios. Y es una economía especialmente resiliente, es decir, a lo largo de todas las crisis es la que mejor aguanta todas y cada una de ellas. Bueno, y tenemos al otro lado, para hacer balance de esta recién terminada Semana Santa aquí en Bilbao, con esas procesiones, esa Semana Santa bilbaína que una vez más bueno, pues ha dado la talla, y es más, todos los pasos, todas las cofradías, todas las procesiones han podido salir gracias al buen tiempo, y además se han ido incluyendo bueno, buenas noticias, como por ejemplo, como el otro día nos comentaba aquí en exclusiva, la propuesta, porque está en camino de ser declarada la Semana Santa bilbaína como bien de interés cultural inmaterial de la Comunidad Autónoma Vasca. Damos la bienvenida a Javier Diago Elorduy, coordinador, responsable de comunicación de la Hermandad de Cofradías de Bilbao. Javier, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes, Susana Arratsaldeon. Bueno, Javier, podemos decir como titular a buen paso, ¿no? O éxito de los pasos, porque Javier, bueno, se ha conjuntado un poquito todo, el buen tiempo, las ganas de disfrutar la Semana Santa bilbaína, una vez más también el despliegue comunicativo que ha hecho que mucha gente, como comentamos el otro día, Javier, no solamente de la tierra, ¿no? de Euskadi, viva la Semana Santa aquí en Bilbao, sino que venga gente de otros lugares. Es decir, Javier, podemos decir que buen número de asistencia de público y buena marcha, ¿no? Y éxito de las cofradías, que todos los pasos han podido salir, ¿no? Efectivamente, únicamente hubo el sábado pasado, no el sábado de Gloria, sino el sábado de Pasión, sí que tuvo un problema la Cofradía de la Santa Eucaristía, porque empezaron a caer trombas de agua, trataron de continuar y al final, bueno, terminaron con los hábitos calados y no pudieron salir en la procesión del Borriquito al día siguiente, pero todo el resto de las procesiones han podido salir con una temperatura muy buena, porque antes hace mucho frío, pues no ha sido el caso, y han podido salir todas las procesiones, lo cual ha permitido, lógicamente, que, bueno, primero que salgan muchos cofrades, porque haciendo buen tiempo te lanzas siempre a salir, y por supuesto que las personas que estaban en Bilbao queriendo, como, bueno, que se encuentran de sopetón o simplemente venían a la procesión, pues lógicamente haya habido una grandísima pues, audiencia y un aumento de público, evidentemente, como suele ocurrir pasada la pandemia, con los momentos de buen tiempo. De hecho, hemos estado calculando procesión por procesión y aproximadamente calculamos que unas 125.000 personas han podido asistir como público a nuestras procesiones. Como dices, efectivamente, se veían muchísimos turistas, muchísimas personas extranjeras, oías muchísimos idiomas se unían en procesión, pero luego la gente de aquí que, por supuesto, bueno, pues ha estado ya sabiendo que nuestras procesiones de nuevo en la calle con la misma fuerza que antes de la pandemia. Javier, aumento de público en esas 14 procesiones, disfrutando del Vía Crucis, también, por supuesto, de bueno, pues el buen hacer de las 9 cofradías de Bilbao, pero también los propios cofrades, ¿no? Que pasó un poquito ese año pasado también un poco todavía de temor, ¿no? Por los resquicios de la pandemia. Ahora mismo, bueno, pues ha sido como una Semana Santa de verdad de Bilbao, ¿no? Efectivamente. De hecho, solo hemos visto que el año pasado, por ejemplo, había cofrades que se quedaban un poco en su casa y luego también algunas cofradías tomaban todavía medidas, por ejemplo, a la hora de llevar los pasos a hombros, pues decir, bueno, que hay una distancia si estamos con mascarilla en muchos sitios, vamos a no estar pegados a la persona que está delante, con lo cual si el paso era muy pesado, lógicamente pues se optó por no salir. Eso decimos, por ejemplo, en la cofradía de Begoña, uno de los pasos no salió, pero este año ya con toda normalidad han podido salir los dos en la procesión subiendo la cuesta de Lizalde a hombros. Pero también la Santa Eucaristía, la pena es que le pilló la lluvia, tenía previsto volver a llevar después de unos años Jesús atado a la columna también a hombros. Sí, pudieron hacer otras dos cofradías, la Cofradía de la Pasión, con nuestro Padre Jesús de Pasión, y también la Veracruz, que saca la Soledad a hombros el miércoles santo. Entonces, desde esa perspectiva, pues eso, muchísimos más cofrades que el año pasado, y bueno, la verdad es que muy contentos, porque se ha podido hacer de nuevo, hemos tenido una Semana Santa normal, finalmente. Javier, como comentabas, el tema de, por ejemplo, de los, porque se han incrementado, ¿no?, el número de pasos, ¿no?, que salen a hombros, es algo que hace años no se veía, no era habitual,
pero ahora aquí sí se está recuperando una tradición que, bueno, que quizá más en el sur vemos, ¿no? Como es algo habitual. Y aquí, Javier, es algo que se está recuperando, se está aumentando el número de pasos que se llevan a hombros con el esfuerzo que ello conlleva. Ojo, que no estamos hablando de unos kilos de nada, es que eso tiene que ser, bueno, es un esfuerzo que hay una preparación detrás de meses y meses, que no es baladí. O sea, el tema de llevar un paso a hombros, aunque sean varios cofrades, tiene su esfuerzo y tiene también su logística para poder transitar por las calles, incluso muchas veces con tanta gente, el poder respetar la distancia y demás. Pero se está recuperando esa tradición, ¿no, Javier, de llevar los pasos a hombros? Efectivamente. Bueno, hay que recordar que la tradición clásica de Bilbao hasta los años 40 era llevar los pasos a hombros, pero a partir de ese momento, bueno, hasta los años 20, empezaron a cambiarse las andas que eran muy pesadas, que eran más ligeras, por andas más pesadas, lo cual pues obligó a empezar a llevarlos a ruedas. Pero ciertamente no hay duda que es infinitamente es mucho más bonito ver un paso a hombros que verlo a ruedas. Está el esfuerzo humano, pero también la manera de mecer el paso es muy distinta. Simplemente hemos dicho antes la Virgen de la Soledad, que la saca la Veracruz. O sea, el miércoles santo de verdad que es una cosa preciosa verla salir por el fondo dorado de los Santos Juanes, ver la imagen salir cimperando, o sea, es decir, como se mece en un paso a hombros, pues verla al día siguiente sigue siendo una imagen muy hermosa, en 693, pero ciertamente no es lo mismo que en un paso a ruedas, es lo que hay. Lo que pasa es que eso, como muy bien dices, exige un esfuerzo adicional, que todo el mundo esté en forma, que haya las alturas se respeten, bueno, lo cual en ocasiones es un poco problemático. Pero ciertamente, pues es el futuro. Pero es la recuperación de algo que ya existía en Bilbao. Se empezó a retomar en el año 97, lo hizo la Cofradía de Begoña a la que pertenezco, pero al año siguiente, a los 2 años, comenzó a hacerlo también la Cofradía de la Pasión, otra vez como las hemos dicho, la Veracruz con la Soledad y también la Cofradía de Jesuitas de la Santa Eucaristía con el Jesús atado a la columna. Javier, otro de los, vamos a decir, platos fuertes, muchos, de los que ha habido en esta Semana Santa bilbaína, en esas 14 procesiones, además del otro día que hablábamos de la procesión del Nazareno, ¿no? De ese recorrido por el barrio de San Francisco, las Cortes de Bilbao, pero también el esperado Cristo resucitado de Jesús Cepeda, que bueno, pues ha sido recientemente elegido por la Hornacina como mejor obra de arte sacro del 2022. Ha salido y se ha disfrutado, ¿no, Javier? Sí, encima hizo un día espléndido, con lo cual de verdad que fue un momento muy especial y muy esperado por lo que decíamos, ¿no? El año pasado estamos, joder, pues va y resulta que no va a salir. Bueno, pues este año, con la presencia del imaginero de Jesús Cepeda, bueno, pues nuestro obispo, don Joseba Segura, terminada la misa de 12, el domingo de resurrección, a la 1 del mediodía lo bendijo y ya pudo salir en una procesión, y la verdad es que es una talla impresionante por lo grande, pues de casi 3 metros y tamaño superior al natural. Auténtica maravilla. Si habéis podido presenciarlo o ver las fotos, o sea, visto que está sobre su propio sudario casi flotando en el aire, es una maravilla auténtica. Y luego la procesión salió muy bien, con lo cual la verdad es que fue un día verdaderamente especial. Muy, muy bien. Javier, además de esa gran afluencia de público, hacemos un buen balance, muy positivo. Es más, podemos decir que recuperando datos prepandemia o incluso superando esos datos. A ver, es complicado porque, claro, además hay que recordar que las procesiones transcurren por las diferentes calles de Bilbao y contabilizar es complicado, pero sí que hay esa percepción que me imagino que vosotros, Javier, tenéis. Es decir, ¿se recuperan esos datos prepandemia? Sí, se recuperan. Sí que hubo el problema de la Santa Eucaristía, que justamente es un sábado por la tarde, por zona comercial, con lo cual ahí suele haber muchísima gente. Pero el resto de las procesiones que han ido con normalidad, gracias al buen tiempo, estamos hablando de datos prepandemia sin ningún problema. El otro día comentabas, Javier, declaración por parte del Gobierno vasco de la Semana Santa bilbaína como bien de interés cultural inmaterial de la Comunidad Autónoma Vasca. Lo damos aquí como así, te agradezco ahí como exclusiva, sí. Pero bueno, hay también buen paso, ¿no? O sea, está en camino y eso va a ser una realidad, ¿no? A bote pronto. Pues tiene toda la traza. Hay que recordar que es una resolución que efectivamente adopta el Pleno sin ningún voto en contra. O sea, cuando hay gente que ves que es un poco crítica, bueno, cada uno puede, somos una sociedad libre, deberíamos estarlo, y cada uno puede hablar y decir lo que le parezca, pero cuando se ven ciertas opiniones muy contrarias a una cosa que es una tradición
que no es mala en sí misma en absoluto, que no hace daño a nadie, a veces no se entienden ciertos movimientos o ciertas actitudes contrarias a ella. Bueno, pues desde luego desde nuestras autoridades municipales ha quedado bien claro, bueno, pues, lo que opinan de la importancia de la Semana Santa bilbaína, que ya tiene 469 años de historia, con un patrimonio espiritual, que es el más importante para nosotros, para las cofradías, y un patrimonio artístico que ciertamente pues, merecía esa declaración, y razonablemente creo que el plazo es de un año para que el Gobierno vasco, una vez iniciado el expediente administrativo, bueno, pues le llegue a esa declaración. Muy razonablemente es lo que esperamos, y desde luego ese día va a ser una fiesta magnífica para las cofradías bilbaínas, para la Semana Santa bilbaína. Es más, Javier, como comentas, más de 460 años de antigüedad, la tradición más antigua que existe en Bilbao. Sí, eso es lo que comenta siempre Ivo Nareso, que fue nuestro alcalde, bueno, alcalde de Bilbao, y también fue pregonero de la Semana Santa bilbaína hace unos años, y lo soltó así de claro. Y digo, es que empezamos a mirar la historia y es la tradición más antigua que tiene Bilbao, con toda esa carga histórico-artística, que bueno, sería un tesoro en cualquier sitio, y por supuesto en Bilbao lo es. Javier, fíjate que luego... No sé si... Sí, perdón, Javier. No, simplemente por precisar, es que la Veracruz se funda en 1554, y ya entonces en sus estatutos el ayuntamiento le encarga ordenar las procesiones que ya había antes en Bilbao. No sabemos desde cuándo, pero se refiere a procesiones de Semana Santa ya desde ese momento, sin duda alguna, desde 1554. Con lo cual, el año que viene, si Dios quiere, cumplimos 470 años de historia. Oye, habrá que celebrarlo, además de con esa declaración de interés cultural, con esa, por supuesto, poner en el sitio que se merece la Semana Santa bilbaína. Javier, habrá que celebrarlo, que yo sé que sí, como se merece, con ese éxito, como decimos, no solamente por parte del público que asiste a las procesiones, asistimos a las procesiones, sino también éxito también de los cofrades, de las diferentes cofradías que también, después de, bueno, pues de tiempos complicados, se animan a salir a la calle, además desde muy chiquis, ¿no? Porque, Javier, vemos que hay veces que desde muy nenes, ¿no? Y nenas, desde chiquitines. ¿Cuáles son, no sé, si sabes, pues, el cofrade más chiquitín, más bebé de las cofradías? Bueno, yo me imagino que el más bebé será de Días, porque hay gente que en cuanto tiene un hijo o una hija, inmediatamente lo hace cofrade, lo inscribe en su cofradía. Otra cosa es ya cuando sale. Habitualmente suele ser a partir de los 5 años o una cosa así. Y este es uno de los mitos, además, mitos falsos que hay que desmontar. Basta con ver una procesión de Bilbao, y particularmente ciertas cofradías especialmente vinculadas a colegios, como por ejemplo Apóstol Santiago o las escuelas pías o jesuitas, para ver que dice, bueno, esto está más que asegurada el relevo generacional. Empiezas a ver cofraditos pequeños tal y que van subiendo y dices, oye, pues aquí esta tradición ha venido para quedarse. Ya lleva muchos siglos y desde luego ha venido para quedarse. ¿Por qué? Pues porque se ve en la calle. Entonces, no, es que esto parece que se va a acabar. Pues no, parece que no se va a acabar. Simplemente hace falta ir y verla con sus propios ojos. Javier, luego vamos a hablar con Héctor Sánchez, que es el gerente de la Asociación de Hosteleros y Hosteleras de Vizcaya, y seguramente nos hable de los buenos datos, porque en este balance de la Semana Santa bilbaína, en conjunto con, por supuesto, el balance favorable, ¿no?, de la Semana Santa a través de los ojos, ¿no?, de las diferentes cofradías, pero también desde el sector hostelero, agradecen, ¿no?, esa buena forma de las cofradías, de la Semana Santa de Bilbao, de las procesiones, del Buen Tiempo. Bueno, todo en conjunto ha hecho, que luego él también nos lo comentará, que haya sido una Semana Santa muy buena en Bilbao. También, además, y eso en conjunto con los hosteleros y hosteleras, desde las diferentes cofradías, en este caso en la ruta del Pincho Nazareno, que es la 6ª edición, es un buen conjunto, una buena unión entre, vamos a decir, la tradición, ¿no?, las procesiones y el respeto a esos más de 460 siglos de historia, pero también, oye, pues el disfrutar de la gastronomía, hacer un buen conjunto para que sea atrayente, ¿no?, para no solamente los de aquí, sino también para los turistas. Sí, efectivamente, porque es que yo me imagino que la hostelería puede estar agradecida, pero desde luego los que estamos muy agradecidos somos las cofradías bilbaínas, porque hay una serie de iniciativas por parte del mundo hostelero bilbaíno que lo que hacen es apoyar la celebración de la Semana Santa procesional.
Y ahí comentabas la sexta edición ya del pincho nazareno, esa bonita idea del pincho estrella de varios establecimientos, en este caso de 16, pues al precio de a un euro, desde el día 3 hasta el día 10, ha permitido que muchísima más gente pueda acudir a esa zona a donde se celebra la procesión del Nazareno y disfrutar de la hostelería bilbaína de una manera más sencilla, más barata, más conveniente. Pero también hay que recordar, no hay que olvidar, aunque este año no se ha podido hacer por completo, pero la iniciativa de los pinchos cofrades de la taberna Plaza Nueva, de John de Miguel, que es una cosa que nos encanta a los cofrades, y el año que viene ya habrá con cofradía invitada, ya como todos los años. También en esta misma línea de, digamos, áreas de la ciudad que apoyan a las cofradías, sí que nos hemos encontrado, este año con dos iniciativas muy, muy interesantes. Una es de la Sociedad Bilbaína, que a partir del año pasado va a realizar un acto para fomento de lo que es la Semana Santa Bilbaína, que este año ha sido la presentación de un libro del 75 aniversario de la cofradía del Nazareno, y también un concierto que dio la Banda Municipal de Bilbao con marchas procesionales típicas en la iglesia de los Santos Juanes. Entonces, esos elementos socioculturales, más los gastronómicos, más que a la gente cuando va por la calle, sea de esta ciudad o no, verdaderamente pues, disfruta con las procesiones, pues hace que sea un conjunto pues, muy interesante. Desde luego, como decías ya, o sea, el sello será cuando llegue la declaración, si Dios quiere, como siempre, la declaración del gobierno vasco de hacer a la Semana Santa bilbaína, declararla bien de interés cultural inmaterial para toda la comunidad autónoma, para estos territorios históricos. Javier, y ahora que bueno, acaba de terminar, nada, hace unas horas, ¿no?, la Semana Santa bilbaína de manera, vamos a decir, oficial, ahora con este balance que hacemos aquí en Tele7, Radio 7, Javier, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se prepara? Ya preparando, habrá que descansar, evidentemente, pero luego, ¿cómo es? Porque claro, casi no vemos de año en año, Javier, pero el trabajo es de día a día. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo os organizáis? ¿Qué queda en el resto del año hasta que volvamos a disfrutar la Semana Santa de Bilbao? Bueno, las cofradías que son penitenciales, bueno, pues empiezan a pensar si tienen algún proyecto, pues sabemos que hay alguna de los pasos que hay en Bilbao, el Gólgota, de la Cofradía de la Pasión, que tienen intención de traer un par de figuras más a Bilbao, van completándolo poco a poco, como hemos hecho muchas cofradías, y dentro del área penitencial esa es una de las cosas que está en estudio, es decir, que continúa adelante ese proyecto. Luego también lo que comentábamos antes de que vamos volviendo a rehacer los grupos de paso que se llevan a hombros. Bueno, pues en la pandemia hemos estado todos en reposo. Bueno, pues ahora llega el momento de ponerse en forma, ver la gente que hay, bueno, simplemente ir planificando un poquito, con calma, porque la Semana Santa pues eso, acaba de terminar, pero bueno, esas son dos líneas, las de pasos y las de llevar pasos a hombros, es decir, completar pasos con imágenes y llevar pasos a hombros, bueno, siempre están ahí en las cofradías. De todas maneras, hay un elemento que es fundamental siempre, es el fomento de la hermandad entre la gente de la cofradía, con lo cual siempre hay actos sociales, religiosos, que se celebran durante todo el año. Y luego, algunas cofradías, en concreto la cofradía de Begoña, no solo es una cofradía penitencial de Semana Santa, sino que también es como una cofradía de gloria, en el sentido de que, bueno, pues tiene que fomenta la devoción a la patrona, a la Virgen de Begoña, y luego a partir de ahora, es decir, terminada la Semana Santa, comienza la campaña de la Virgen de Begoña, una el 15 de agosto y otra el 11 de octubre. Y el 14 de agosto será, si Dios quiere, la tercera procesión náutica con la Virgen de Begoña peregrina por la ría. Pero bueno, esto ya es fuera de la Semana Santa, pero desde luego las cofradías no paramos en todo el año, ni las penitenciales únicamente, ni las de gloria, simplemente estamos para... O sea, no es este dicho que dice, no, y ahora de Pascua a Ramos no nos vemos, no, pues de Pascua a Ramos nos volvemos a ver y hacemos muchísimas más cosas. Y nunca se acaba tampoco, y ya con esto terminaría, porque otro elemento fundamental es la labor social. Es decir, gente que se acerca, que vemos que que tiene problemas económicos o de otro tipo dentro de la cofradía, pero también fuera de la cofradía. Una vez recuerdo, no sé el nombre del obispo, no lo recuerdo, y me dijo, bueno, es que una cofradía sin labor social no es una cofradía. Pues eso lo tenemos muy claro los cofrades, pero bueno, es bueno que lo sepan también la gente de la calle, ¿no? Estamos ahí durante todo el año.
Importante, Javier, todo lo que comentas. Y una última duda. Corrígeme si me equivoco. Para la gente que quizá no ha podido estar, no ha podido ver, ¿hay posibilidad de... ¿sigue estando el Museo de Pasos en la calle Iturribide? Sí, ahora mismo bueno, no está vacío, está todo desordenado, ahora hay que esperar y poner a cada paso en su sitio y calculo que dentro de una semana o así se podrá volver a visitar. Otra cosa importante que no he comentado antes, no solo son las 14 procesiones y el Vía Crucis, sino también hay 2 días, Jueves Santo y Viernes Santo, en la que los pasos se sacan a la calle y están en la calle de la Cruz, y los pueden ver todas las personas que pasen por allí preparándose para las procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo. Y esa es otra cosa estupenda. En fin, no están en el museo, pero están fuera, están en la calle bien de exposición o bien luego en la procesión. Pero vamos, que lógicamente en Iturribide 3, a partir de una semana aproximadamente, volverán a estar todos los pasos en su sitio. Bueno, todos los pasos no, todos los pasos y uno más. El Cristo resucitado, que está en la parte de arriba, y la verdad es que es, bueno, muchas ganas de verlo allí también, pues como queda. Digno de ver, Javier, animamos a la gente que, bueno, pues en una semanita, un poquito más, que espera que regresen a su hogar, a su sede, durante todo el año, esperando, aguardando a nada, menos de un añito para la siguiente Semana Santa, aunque como siempre decimos, hay diferentes actividades y muchas oportunidades para seguir hablando, Javier, que no es de Pascua a Ramos, que no tiene por qué pasar un año, que podemos hablar en más ocasiones y será un gustazo de nuevo verte y escucharte. Javier, de verdad, un auténtico placer. Gracias por todo. Solo una cosita más. ¿Sí? El agradecimiento a los medios de comunicación, porque la cobertura ha sido magnífica, pero, o sea, televisión, radio, prensa, prensa online, bueno, es un espectáculo. Hemos hecho un esfuerzo, pero en ese esfuerzo, bueno, pues colaboráis también vosotros y entonces, bueno, entre todos, otra vez, ese concepto de ciudad, bueno, pues hemos conseguido que esto sea así. Es que claro, la ocasión lo merece, y la Semana Santa bilbaína lo merece. Un besito enorme para ti, para todos y todas. Javier, es que ricasco, de verdad. Gracias. Un besito. Igual. Gracias. Vamos a volver al Consejo de Ministros y Ministras. Ha celebrado hoy por la mañana, a pesar de bueno, que hay mucho parón político por esto de la resaca de la Semana Santa, todavía una semana en que bueno, pues muchas instituciones están de vacaciones, bueno, pues sí que ha habido ese Consejo de Ministros y Ministras. Hemos hablado antes del tema de empleo, el tema de economía social, pues ahora vamos a hablar, o vamos a escuchar, mejor dicho, a la ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno Estatal, Pilar Alegría. Ha hablado de una iniciativa legislativa importante que se ha aprobado hoy en ese Consejo de Ministros y Ministras. Es el proyecto de ley por la que bueno, se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de estas enseñanzas profesionales. También, bueno, pues comentar que este texto se va a remitir en las Cortes para su tramitación y se completará la reforma del sistema educativo junto a las leyes de educación, formación profesional, universidades y ciencia. Además del tema de la titulación de estas enseñanzas artísticas, que es un paso más también importante para reconocer la labor de los y las profesionales. Habla también respecto a la formación profesional, la FP. El Gobierno estatal ha aprobado el Real Decreto por el que se establece su calendario de implantación. El plazo será de 4 años, ya que el próximo curso 2023-2024, bueno, pues deberán ofrecer en ese plazo, en ese próximo curso, de manera gradual, esta nueva oferta formativa. Vamos a escuchar a la ministra Pilar Alegría. Sobre la formación profesional, saben que es una ley que aprobamos en marzo de 2022, una ley además que nace de ese consenso amplísimo y ese apoyo amplísimo tanto político como social, y una vez aprobada esa ley de formación profesional correspondía también por parte de este Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobar el calendario de aplicación de esta ley. He de decirles además que ha habido un acuerdo generalizado con todas las administraciones autonómicas para el despliegue y el calendario de esta ley. Y a efectos informativos les trasladaré que la puesta en marcha de los distintos grados de formación profesional, tanto elemental como medio y superior, y los másteres de formación profesional empezarán a desplegarse en este próximo curso ya, es decir, este próximo curso 2023-2024, para tener un despliegue definitivo el curso 2025-2026. Como les decía también la propia ministra portavoz, saben que para este Gobierno la formación profesional ha sido una
apuesta y es una apuesta estratégica, y tal es así que no solamente, como les digo, la aprobación de esta ley nació de ese consenso amplísimo y nos ha permitido, entre otras cosas, que hoy tengamos ya por segundo año consecutivo más de 1.100.000 jóvenes formándose en formación profesional. Eso supone un 23,4% con respecto al curso 19-20. También, desde luego, hemos hecho una apuesta muy clara para aumentar esas plazas de formación profesional. Saben que teníamos un compromiso de financiar a las comunidades autónomas 200.000 nuevas plazas de formación profesional. En este momento estamos ya en 210.000 las que hemos financiado y, desde luego, la previsión en el 2024 van a ser superar las 300.000 plazas financiadas, como les digo, a las comunidades autónomas. Y otro de los pasos también más importantes que hemos dado es la puesta en marcha de 23 nuevas titulaciones en formación profesional, titulaciones tan claves en estos momentos como puede ser la robótica industrial o la mecatrónica industrial o logística, o desde luego todos los títulos vinculados con el medio ambiente y la sostenibilidad, que están dando además una empleabilidad del 100% a los jóvenes que están formándose en estos grados de formación profesional. Y el segundo acuerdo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros es ese proyecto de ley de enseñanzas artísticas, que desde luego me atrevería a decir que es una ley que pone en valor y que dignifica también unas enseñanzas tan importantes para nuestro país como son las enseñanzas artísticas. Y esta ley da una respuesta, por un lado, si me permiten, normativo, porque la propia Ley de Educación, la LOE, mandataba al Gobierno a presentar una ley de enseñanzas artísticas 2 años después de aprobada la Ley de Educación. Desde la LOCSE, desde hace 30 años, no había habido una legislación básica para englobar a todas las enseñanzas artísticas y, por tanto, damos un paso después, como le digo, de esa laguna en estos 30 años y, sobre todo, lo que nos parece también muy importante es una respuesta a una demanda social del sector artístico de nuestro país, que desde luego mayoritariamente ve con muy buenos ojos esta ley y con el que desde luego llevamos muchos meses debatiendo, no solamente con el sector, sino también con todas las administraciones y con todos los actores implicados con esta ley de enseñanzas artísticas. Cuando hablamos de enseñanzas artísticas nos estamos refiriendo a 141.000 estudiantes, a 14.000 profesores y profesoras y a 690 centros. Por tanto, a los alumnos son uno de los primeros beneficiarios de esta ley en varios aspectos. Por ejemplo, una cuestión muy importante es que los alumnos de enseñanzas artísticas superiores serán ahora reconocidos como estudiantes universitarios a la hora de recibir una beca. Imagino que muchos de ustedes conocen y saben, y seguramente muchos jóvenes o familias que nos puedan estar viendo, saben que las matrículas de estos jóvenes, cuando se matriculan en un grado de piano superior o de danza, son matrículas elevadas. Hasta ahora estos estudiantes recibían una beca como si fueran considerados estudiantes de bachillerato. Bueno, pues ahora recibirán una beca siendo considerados también a este efecto como si fuesen, como digo, estudiantes universitarios. Y la segunda novedad también de esta ley muy importante es que establecemos fórmulas de carácter dual, es decir, jóvenes que puedan estar estudiando cualquier grado superior de enseñanzas artísticas y se puedan establecer vínculos con otras empresas o con otras entidades públicas para que realicen prácticas. Por ejemplo, un joven que esté estudiando conservación y restauración de bienes inmuebles pueda establecerse un convenio, imagínense, con un gobierno autonómico o con el propio Ministerio de Cultura para que puedan hacer las prácticas, por ejemplo, en el Museo del Prado o en los distintos museos que tenemos repartidos por España. Con respecto al profesorado, esta ley también permite una ordenación mucho más clara y mucho más ordenada de lo que existía y, desde luego, se dan también las posibilidades para que el profesorado, además, pueda promocionar profesionalmente de la mejor manera. Con respecto también, un aspecto que nos parece muy importante, a lo que es los títulos y la homologación de los títulos. Saben que estas enseñanzas artísticas son enseñanzas artísticas superiores y que tienen el reconocimiento y la homologación en todo el espacio europeo, pero hasta ahora es verdad que un joven y un estudiante que hacía un grado superior de enseñanzas artísticas, cuando quería trabajar en cualquier, imagínense, una filarmónica de un país europeo, tenía no solamente que acreditar el título español, sino además también tenía que aportar un documento expedido por la Administración autonómica correspondiente. Esto ya no será necesario, es decir, con el título
que en este momento estos jóvenes tendrán todo el reconocimiento, como digo, en los distintos países que conformamos ese espacio superior de enseñanzas artísticas. Y luego también parece muy importante, hemos incluido una nueva educación, una nueva formación, como es la enseñanza de artes audiovisuales, que también era una demanda muy importante y desde luego muy pegada a la propia realidad que en estos momentos tenemos, y un paso muy demandado y solicitado, especialmente por ese sector cultural y artístico de nuestro país, y es que hay muchos profesionales en ese sector que en estos momentos no tienen un título o un reconocimiento académico. Bueno, pues vamos a abrirles la posibilidad de reconocerles su experiencia, reconocerles sus años de trabajo a través de esas acreditación de competencias, para que desde luego puedan tener no solamente un título con validez académica, sino también para poder incluso mejorar sus expectativas laborales y profesionales. Sobre la formación. Bueno, y también en ese Consejo de Ministros y Ministras se ha hecho un balance de la actividad consular del año pasado, del 2022, que bueno, pues destaca en ese balance, en ese análisis, el incremento de los casos de emergencias colectivas e individuales que se han atendido, principalmente a causa de la invasión de Rusia a Ucrania, de la guerra y la evacuación de Afganistán. En total se atendieron 7.200 casos, un 98,5% más que en el 2021. Además de estas situaciones de emergencia, las más de 170 oficinas consulares atienden diariamente a cerca de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españoles inscritos como residentes en el exterior para trámites como la emisión de pasaportes o visados, la asistencia en el caso de detención o la gestión de los procesos electorales. El ministro de Asuntos Exteriores ha dado cuenta al Consejo de Ministros del importante balance de la actividad consular durante el año 2022. Algunos datos que conviene que conozcan ustedes y la opinión pública es que los consulados españoles en el exterior han atendido 7.200 casos de emergencias colectivas e individuales a lo largo del año pasado, prácticamente el doble que el anterior, un 98,5% más. Esta cifra lo que viene a representar es la recuperación de los viajes tras las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia. La atención a las emergencias consiste en una primera respuesta por parte de los consulados ante una situación de desprotección sobrevenida en el extranjero. Además de esta atención ante esta situación, se han recibido en los consulados españoles más de 135.000 llamadas de emergencias para una línea que se habilitó para ello, y esto significa un 46% más de lo que fueron en el año 2021. Como datos relevantes de este informe de la actuación consular de nuestro país, hay que subrayar dos operaciones en los casos de emergencias colectivas, la que tiene que ver con la guerra en Ucrania, donde 142 españoles fueron evacuados en los primeros días de esta guerra. Desde entonces se continúa haciendo el seguimiento de la situación de quienes prefirieron quedarse sobre el territorio y especialmente de los reporteros que acuden allí para informar sobre el conflicto. También Afganistán, con la evacuación que primero se produjo en el año 2021, recordarán ustedes, de alrededor de 2.300 personas entre el personal de embajada y los colaboradores. En el verano del 21, en este año, en el 2022, el pasado año 2022, se organizaron dos operativos que permitieron también el dar respuesta a 357 afganos y afganas que fueron trasladados a España. Las embajadas de Pakistán y otros países próximos siguen trabajando sobre el terreno para no dejar a ninguno de los colaboradores que están allí, que ven amenazada su vida o la de sus familiares. También subrayar que las 179 oficinas consulares atienden diariamente a los cerca de 3 millones de españoles que viven en el exterior. Hay nuevos servicios que se han incorporado, como la atención a personas a las mujeres que sufren violencia de género, y muy importante también con respecto a otros años es que en este año 2022 se han incorporado nuevas actividades para los consulados, como la que tiene que ver con la ley electoral y la eliminación del voto rogado, o la ley de memoria histórica, que se han sumado también a la actividad de los consulados. Bueno, tenemos al otro lado, y es un auténtico placer recibirla, escucharla, verla, Pilar Urbano, periodista, escritora, conocidísima. Pilar, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pilar, un auténtico placer, la verdad es que volver a verte, a escucharte y además
con cosas tan jugosas que comentar. ¿Qué libro has hecho, eh? Menudo libro has hecho. ¿Has visto, Pilar? Oye, qué bien me queda, ¿eh? Además, sienta bien. Sí. Sienta bien. Acorde a la ocasión, Pilar, hay que mostrar bien este libro, este último libro, Pilar, que nos presentas, el alzamiento. Esas medias verdades, esa historia que no nos han contado del proceso, de todo lo que aconteció antes, durante, después, lo que estamos viviendo, lo que no conocemos, porque, Pilar, esto es un proceso que se gesta mucho antes de lo que quizá todos conocemos en la gente, ¿no?, de la calle, en los medios de comunicación, porque esto es algo que viene de lejos. Y tú, Pilar, te metes de lleno en poner un poquito, arrojar luz a algo un tanto complicado y que sigue todavía gestándose, que todo esto no ha acabado. Yo suelo decir que durmamos con un ojo abierto y otro cerrado, porque eso es un volcán que está vivo. Está durmiendo, pero vivo. Hay un sentimiento muy fuerte, que además no es una manipulación o inoculación de 4 días, no es un yuyo que les diera de pronto a unos cuantos, ¿no? Sino que esto viene, según Pujol, viene desde Carlomagno, ¿no? Según Pujol. Entonces, vamos a ponernos mucho más cerca, ¿no? Sí, es verdad, es cierto que hay un momento. Hay una fecha, se puede poner una fecha reciente, ¿no?, que es el año diciembre del 2012. Esa es la fecha que pone Llarena para acercarlo a la realidad y a cuando empieza realmente a crepitar, ¿no?, que es cuando Artur Mas, digamos, el agua y el aceite, ¿no?, se unen con Junqueras y hacen Junts per Sí, inician juntos un gobierno cuya hoja de ruta es la desconexión. Es el tránsito hacia la desconexión. Pero claro, todo esto venía regado desde antes, pensado, concebido, sentido. Me ha hecho gracia, cuando yo estaba hablando con los presos, cuando estaban en la cárcel, ellos me decían, por supuesto, no se sentían delincuentes, por supuesto que no se arrepentían, y que era una acción, no un gesto, una acción patriótica, un deber. Es que realmente lo sentían, ¿no? No es el que roba en una tienda, no dice que es un deber, ¿no? Puede decir tenía hambre, todo lo más, un estado de necesidad. No, esto me lo dijeron todos ellos y ella. Porque él me lo dijo. Pero yo no me arrepiento para nada de lo que he hecho. Pero es que ibas dando paso a leyes que el Tribunal Constitucional te las prohibía, te decía que no, te advertía, te avisaba y tú la pasabas, dabas paso. Y la debatías, la votabas y luego te anulaba. Y era este juego, ¿no? Yo te aviso, y tú lo pasas, me desobedeces, yo te anulo. Claro, era muy consciente porque estabais fabricando toda la estructura del Estado, ¿no? Entonces, eso ha sido ahora lo último reciente, ¿no? Pero si me remonto a Pujol, a Jordi Pujol, que nunca se llamó independentista, nunca. Conocí bastante, he ido mucho cuando vaca catalana, yo iba casi todos los meses 2 o 3 veces, iba a verlo, porque quería él, a 3 columnistas nos llamaba, por separado. Bueno, pues Jordi Pujol, que nunca se dijo independentista, pero sí que inoculó, inyectó, traspasó una idea fuerte, un mensaje. Uno es, parecía inofensivo, ¿no? Uno es, son 6 millones. Eso el pueblo dice, oye, somos muchos, ¿no? No somos una pandillita, somos muchos. Eso no se ha visto en los referendos, no se ha visto en ninguno de los 3 referendos. ¿No? Más 33% y duplicados. Luego también dijo una cosa preciosa, que es, y en ese mismo mensaje, aquí no hay charnegos, aquí no hay forasteros. Todo hombre, toda mujer que vive, que trabaja en Cataluña es catalano. Luego decía, a continuación de esto, somos nación. Eso ya es más fuerte, ya va más en esa línea, ¿no? No somos nacionalidad, somos nación. Y luego somos el 20% del PIB español. Es decir, encima aportamos la riqueza. Eso luego generará el España nos roba y tal. Bueno, pues fíjate, me estoy remontando a Pujol, a quien, no en broma,
yo le preguntaba, pero los orígenes de ese sentimiento que tenéis de supremacismo y tal, ¿eso dónde viene? Dice, mira, yo desciendo de Carlomagno. Claro, me quedaba ojiplática porque era muy fuerte Carlomagno. Es decir, que nuestros orígenes son carolingos. Entonces, hay a la vez, hay una verdad histórica, pero hay una falsedad, un error democrático, porque todos nuestros derechos, y todos los vuestros, los míos, los de todos, los sevillanos, no son derechos históricos, son derechos que tienen una historia muy corta. El 6 de diciembre de 1978, Constitución Española. De ahí sale el Estado de las Autonomías, de ahí sale el hombre, bueno, puedo decir, soberano, la soberanía que preside, que es de todos, que no la tiene el rey. El rey es nuestro, si trabaja para nosotros, ¿no? Y preside, y es una gran metáfora, jefe de Estado, pero ni siquiera puede decirle a un soldadito media vuelta porque la línea de mando militar termina en el jefe de gobierno, no en el rey. Y no puede tocar pelota en el gobierno, no puede, ser una injerencia. Bueno, entonces, la soberanía, el decir somos nación, ahí está el error, que yo creo que sí, que fue consciente de que eso lo vinculaba y que luego lo han continuado todos los demás jefes del lugar, ¿no? Pues al que él eligió, no por las urnas, sino a dedo, Artur Mas, al que Artur Mas tuvo que designar porque la CUP le dijo que diera un paso al lado, ¿no? Que es Puigdemont, pero bueno, los anteriores, Maragall, etcétera, pues estas personas tienen unos derechos y una soberanía no compartida, sino que es, como diría, no es indisoluble, es indivisible. Claro. Indivisible, única. Todos tenemos la misma soberanía. Yo no puedo decir, para poner un ejemplo muy concreto, mi material. Esta finca que es España, yo me quedo la casa del perro y la casita del jardinero y media casa de tenis. Tú te quedas la piscina, la otra media casa de tenis y 2 pisos. No. Todo de todos. Pero todos iguales. Luego cada uno distinto. Unos bailan con faralaes, fantangos, y los otros la sardana, y los otros la muñeira. Y todo es precioso. Bueno, no, pero todo puede ser precioso y todo enriquece. Luego, este libro, que enseñabas tú antes, el alzamiento, pero tengo aquí una dedicatoria no digo muy espiritual, sino muy deseada, ¿no? Para mí muy deseada. Está dedicada a todos los que han sabido comprender que el convivir con quien piensa distinto, siente distinto y es distinto, enriquece la mente y dilata el corazón. Pero fíjate, Pilar, porque hay tantas cosas que cuentas en el alzamiento que no quiero que, por lo menos, dar pinceladas para que la gente, bueno, que por supuesto que lo tiene que comprar y leer y disfrutar, pero para darle unas pautas, que sepa, porque son cosas muy interesantes. Antes has hablado de Artur Mas, precisamente, Pilar, cuando para alguno de los líderes independentistas en prisión, que tú has hablado con ellos y con ellas, incluso, a ver, no sé si la palabra es decir cabreados, pero sí que no entienden cómo él no está en prisión y ellos sí, y ellas sí. Es decir, porque Artur Mas era un poquito el niño bonito de los Pujol, ¿no? Ferrusola, y bueno, pues él no acabó como, por ejemplo, Carme Forcadell o como Junqueras. Es decir, ellos están un poco, ¿no? A ver, no sé si la palabra es cabreados, pero sí que no entienden cómo Artur Mas no acabó en prisión cuando él estaba también, aunque en realidad en un origen no era independentista él, pero sí quería estar presidiendo un gobierno. En el libro ya cuento que se llama Arturo hasta los 44 años y la deja caer cuando le conviene. Pero había una razón judicial para que él no estuviera en jurado en el Supremo, y es que estaba en ese momento inhabilitado, no era nada, inhabilitado por el 9N. O sea, en ese momento no tenía el fuero del Tribunal Supremo. Por eso él no está en el escuadrón este de los
culpables, podríamos decir, o de los presos, luego presos políticos, en su momento delincuentes políticos supuestos, ¿no? No está Junqueras, no están todos ellos, y no está Carles Forcadell también. Y Carles me lo decía, mira qué cosa, mira, esto aquí la agenda Moleskine, que no, eso no, esto es la agenda Moleskine, que no se puede ir, ¿no? Bueno, aquí está ampliada, pero bueno, un montón de páginas escritas a mano por Josep, ¿me lo veis? ¿Lo veis? Ajá. Sí. José María Jovet, que ahora está, es el número 2, el número 2 de Junqueras, y que ahora está siendo juzgado, ¿no? Él no está escrita a mano, esta es una prueba, esto sí que es prueba, ¿no? Es una me da pena que no se vea la letra, y bueno, son muchas páginas, así, son muchas páginas, este es el tamaño de la Moleskine. En esa agenda, y con una letruz así de garabatillo, de gusanillo, él iba tomando nota, con permiso de Junqueras, con permiso de Carlos Forcadell, con permiso de todos, de las reuniones secretas, conspirativas, que iban teniendo en distintos sitios, pero casi siempre en la Casa de Escanoses, durante todo el año 2015 y 2016. Y entonces el muy honorable presidente, que pone van todos los nombres con iniciales, OJ, Oriol Junqueras, CF, Carles Forcadell, AM, Artur Mas, MHP, muy honorable presidente, que es Puigdemont, ¿no? Bueno, pues ahí se están preparando dos leyes importantísimas, necesarias para poder hacer la desconexión, que son la ley de la transitoriedad, el tránsito a la República, el tránsito a la independencia, y la ley del referéndum. Bueno, pues esto lo encuentra la Comisión Judicial aquel 20 de septiembre nefasto, en el que 60.000 personas rodean el edificio de presidencia y de economía y intentan impedir el paso de la comitiva judicial. Bueno, pues registrando, no allí, sino en la casa de Jovet, de José María Jovet de Adó, ¿no? Pues se encuentra esta Moleskine y otra cosa muy importante, un documento muy importante, enfocats, en el juicio los justiciados no querían ni saber, no, nunca lo vimos, pero es el que enfoca todas las hojas de ruta hacia ese mismo fin, el que no era un acto aislado, ¿no? Había un concierto, una conjura, una conspiración colectiva en el que intervenían las autoridades máximas del gobierno, y, por supuesto, de la mesa del Congreso, y Carlos Forcadell, ¿no? Luego también había dirigentes políticos y tal. Pero bueno, eso ya estamos casi, 15 y 16, estamos casi al final del proceso. El proceso empieza mucho antes. Y había que preguntarse, por eso está diciendo antes, Pujol no pone en marcha un proceso, ¿no? Pero sí siembra la semilla, una semilla que va a dar un fruto de supremacismo, de distinción, es decir, yo no soy lo que estos. Se acabó la tarta de quesos, se acabó el café para todos. Yo quiero, por lo menos, que es lo que más le pedía a Rajoy, yo quiero, como los vascos y los navarros, fuero no puedo tener, pero agencia tributaria, lo que quiero vamos a darle la vuelta al calcetín, decía Rajoy. Porque Rajoy decía, yo no tengo dinero, si esto no te va a costar ni un duro, te va a costar cambiar una ley. Yo lo que quiero es que tú ahora recoges los tributos y me das a mí una cuota. Pues al revés, yo recojo los tributos de mi tierra, de mi país, de Cataluña, y te doy a ti una cuota. Entonces ahí la torpeza política, o quizá excesiva paciencia, no sé, o confianza de Rajoy, es que durante varios años le va diciendo que no se puede, no puedo, y se niega, haciendo un puro, un habano, y eso dura un tiempo. Y luego, si te he visto, no me acuerdo, hasta la vista, ¿no? Pero no vuelvas a hablarme de esto porque no tengo dinero. Pero luego, cuando en el 2017 le ve las orejas al lobo, porque ya saben, está preparando el referéndum y que ya hay fecha, pues ya se ha anunciado. Entonces le dice, Artur, aquello yo creo que sí que va a poder ser. Como gallego, ¿no? Aquello creo que se va a poder ser. Es decir, ahí faltó
la pillería, la astucia, el olfato, el sentido del político que sabe prever, que sabe ver a corto, a medio y a largo alcance, y de esto se está madurando. Esta gente le hemos tumbado un estatuto en 2010 que ya lo había aprobado el pueblo catalán. Alfonso Guerra ha ido diciendo que lo ha cepillado como un carpintero le pasa ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el cepillo del carpintero. La garlopa, de la garlopa. Y hemos tumbado tres constituciones hechas por constitucionalistas, inconstitucionales, de acuerdo, respecto a la actual, ¿no? Y que uno de ellos, Carles Viver, le decía a la señora Freixes, también catedrático constitucional, esto que estamos haciendo no es constitucional. Lo sé yo y lo sabemos todos. Pero a ver si cuela. Es que luego ya la he contado en una comida a la Casa de Cantabria, o sea que en público no es una confidencia que me haya hecho. Y Pilar, ¿qué papel juegan? Porque también lo cuentas en el libro El Lanzamiento, en las fuerzas de seguridad, es decir, el papel de los Mossos d'Esquadra también en esos meses previos al 1 de octubre de 2017, también el servicio de inteligencia que no supo, no sé, ver o porque hubo un jaleo con el tema de las urnas que ni te cuento. Es decir, esto que ya se sabía que estaba cocinando, pero también, no sé, los Mossos d'Esquadra juegan un papel, o algunos sectores de los Mossos d'Esquadra, un papel importante también en esto del alzamiento. Un papel ambiguo, por una razón. Razón no, ambiguo. No voy a dar razón porque no puedo dar las razones. Ellos, de una parte, obedecen o dicen que van a obedecer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que les dice que impidan el referéndum. Pero por otra parte, los mandos, al presidente de los mandos está Trapero, ¿no? Los mandos dicen, nosotros nos encargamos de que no haya desórdenes públicos, o sea, de guardar la seguridad ciudadana y que no haya desórdenes públicos. Entonces, al final, o sea, el día 1 es el día de urnas, el día 2 y 3, una cuadrilla, como se llame esto, ¿no? un escuadrón, bueno, muchos, o sea, un grupete de mozos van con un furgón repleto de papeles, de cajas con papeles y con documentos, hacia Besós de Sarriá, que es donde está la incineradora y trituradora, que depende de desperdicios. Desperdicios, a su vez, depende del entonces de Turull, de Turull. Entonces, ¿cómo se llama esto? Conseller. Bueno, pues se encuentra, la Policía Nacional tiene un aviso, acude allí, ve a los guardias civiles que están empezando a destruir papel. Y claro, brillan las pistolas, así titulado ese capítulo, brillan las pistolas, solo brillan, no disparan, no juegan. Entonces la Policía Nacional y la Guardia Civil, vamos a ver a la Policía Judicial. Entonces dicen, a ver, esos papeles los requisan y luego los analizan. Y hay dos cosas. Voy a lo que preguntaste del espionaje, de si no se daban cuenta, de si no. Aparte de encontrarse con todas las actas falsificadas del 1O, es decir, actas repetidas, gente que ha votado 2 o 3 veces en sitios distintos, adolescentes de 13 a 15 y 16 años que no estaban en el censo, etc. Aparte de eso, que es mucho, encuentran otras actas dobles en las que dan al Tribunal Superior de Justicia una explicación se ve a mano, pues, no puedes decir esto porque ellos nos indicaron que lo impidiéramos, entonces hacen otra más. Pero también encuentran un tercero paquetón de documentos, y ese es precisamente el del espionaje. Los encargados, los Mossos d'Esquadra, el encargo es mantener la seguridad y el orden público. Y lo hicieron muy bien, cuando los atentados y muertes de las Ramblas. Estos estaban espiando, era el Pegasus que tenían ellos. Entonces se lo encontraban ahí. Funcionarios del Estado espiando la ideología. Si estaban o no en sintonía con el movimiento independentista. Por una razón.
esto, propietarios de cosas, empresarios, gente que a lo mejor no tenía los 4 apellidos catalanes, ¿no? Ver qué sintonía tenían uno con el movimiento. Entonces, esto es fuerte también, porque que no eso respondía al espionaje, pero era una especie de CNI catalán, ¿no? Que ya no tenían el proyecto para cuando ya estuviera la estructura completa de la... Estaba estudiado y congelado. Bueno, pues quiero decir aquí que tenía su razón de ser, entre comillas, razón lógica. Por ejemplo, una persona muy simpática que es Santi Vidal. Santi daba una conferencia. Este es un hombre juez, jurista, y hombre de Esquerra Republicana. Estaba dando un meeting, conferencia, bueno, no sé si de puertas abiertas o qué, pero estaba explicando como jauja, encandilando, ¿no? Con la idea de la Cataluña independiente, iba a ver, ¿no? Y entre las cosas que decía muchas. Será difícil, al principio tendremos que remar el hombro todos, pero bueno, hay 200, 300, quizá algún más, algún ciento más de millones de euros de algún país, de dólares, de algún país no europeo. A mí eso luego me hizo pensar en Rusia, pero bueno, también puede ser Venezuela, puede ser... Bueno. Y también, decía, está todo ya estudiado, hasta el paracetamol que podamos necesitar y la energía eléctrica. Entonces, y lo más importante, aquí no trabajará ningún funcionario del Estado que no esté en sintonía con nuestra idea. Por ejemplo, lo decía así, hay 851 jueces. Pues de ellos ya sabemos cuántos tendrán que irse, porque no piensan como piensa un catalán, ¿no? Esto por una parte. Luego, por otra, esto ocurre casi siempre, nunca pasa algo, ¿no? Luego, por otra, es que entra una persona, esto es directo. No sé si es directo, esto es directo. Sí. Directo, cuando estamos haciendo por Zoom, ocurren estas cosas. Que pasa una persona y dices, ha pasado un ángel, ¿no? Le saludamos a la persona que ha pasado. Saludamos. Que me ha oído hablar sola, entonces se ha vuelto loca. No sabéis que estáis vosotros. Bueno, entonces, dice, os tenemos a todos echados. Estamos en el tema del espionaje, de la selección, bueno, bien, lo dejo ahí porque la anécdota continúa en el libro, es más explícita, porque ese discurso, donde se dicen bastantes cosas importantes de las que van a ocurrir, habla también del dinero, no solamente esos créditos que va a tener, sino que hay dinero de las arcas públicas que están bien guardados en distintas partidas del presupuesto. No los van a encontrar, como no encontraban las urnas. Lo dice con bastante sorna, pero así. Y luego, este mismo hombre, pues, les dice esto, les dice, estáis todos fichados. Y me voy a adelantar ya esto. Allá había un hombre ciego, se llama Miguel Durán, que tenía bufete allí, abogado, tenía bufete en Madrid, tiene 5 bufetes. Y él estaba grabando, ¿no? También se estaba grabando, por otra parte, y a mí incluso se vio por la radio, pero él lo estaba grabando. Y lo oyó luego despacio y dijo, esto es un golpe muy fuerte al Estado, a lo que es la soberanía, que como he dicho antes, es indivisa. No se puede decir, esto para mí, esto para ti, ¿no? Eso para allí. Es indivisa. Esto es un golpe de Estado. En la sentencia no se le llama golpe de Estado, ¿eh? La sentencia le llaman alzamiento. Entonces, este hombre, ese día dice, yo esto me quema en la mano. ¿Y qué hace? Pues como haría cualquier ciudadano, si yo creo que es un golpe de Estado contra el Estado democrático, contra la soberanía nacional, va y denuncia, y pone la denuncia en el juzgado de guardia, que es el número 13, el de Ramírez Suñer. Que en paz descanse, porque descansó. Murió en noviembre, en un noviembre, de noviembre. En ese mes de noviembre, y en distintos días, ese es el último que murió. Murieron también otros 2
tres. Otros dos magistrados, altos magistrados, que iban también, luchaban contra el proceso, luchaban contra el delito de sedición, rebelión. Entonces se creía que era rebelión, ¿no? Rebelión, sedición, conspiración para la rebelión. Y ellos eran el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que muere de un envenenamiento tras una cena en Argentina, a donde había ido en buen estado de salud a exponer una ponencia, y luego estaba en la cena con sus colegas y tal, y muere, no se hizo autopsia. Y luego muere otro también, el tribunal, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, justo el que le decía a los mozos que tenían que impedir el referéndum. Bueno, estos tres mueren en el mes de los muertos, en el mes de noviembre. Bueno, no digo más, es una casualidad, una extraña casualidad. Tenían cada uno una dolencia, pues por ejemplo uno tenía anemia, no se muere nadie de repente, uno tenía el colesterol alto como casi todos los hombres, aunque no lo reconozcan, muchos hombres, y otro había tenido un cáncer, un largo tiempo. Bueno, yo también he tenido cáncer. Yo estoy aquí, ¿no? Me puede ocurrir cualquier cosa, pero estoy aquí y viviendo y escribiendo un libro y tal. Estos estaban muy activos, muy activos. Y yo le pregunté a este ciego, a Durán, dije, Miguel, tú, al hacer la denuncia, ¿tuviste acceso a hablar con alguno de estos que han muerto, estos tres magistrados? Y dije, pues con los tres, porque como denunciante yo iba a ser acusación popular, pero luego se lo cedía, a saber que querían también los de un partido, Vox. Mira, un partido tiene gente de sobra y yo tengo 5 bufetes que atender, se lo paso a ellos. Pero claro, hablé con ellos y como soy ciego, pues yo tengo otros sentidos más despiertos, más sensibles, porque los uso, son con los que sobrevivo, ¿no? Entonces, el oído, el tono de voz, la vibración, veo si hay entusiasmo, si hay depresión, si hay tristeza, si tiene prisa, si tiene desánimo. ¿Cómo te dan la mano? Me acuerdo perfectamente cuando José Manuel Maza, fiscal general de Estado, de Argentina, me da la mano y me encajó la mano. Y me aprieto. Hombre, yo no te digo que me quedara temblando los bíceps, ¿no? Pero casi, ¿no? O sea, vigor, ¿no? No un hombre agonizante. Pilar, el alzamiento que tenemos aquí para descubrir todo esto y más, porque cuentas todo lo que desconocemos y todo lo que tú has indagado y nos presentas además, como siempre, como es Pilar Urbano, de manera tan cercana y tan real, pues el alzamiento que tenemos aquí. Pilar, yo te quiero agradecer, porque sé que tienes más compromisos y seguramente que estés con una jornada hoy súper intensa, el que has hecho un ratito, bueno, pues hayas hecho un hueco para hablar con nosotros, con Tele7. Yo os lo agradezco a vosotros. Un besito, Pilar. Que no os intranquilice, porque aunque esto sea un volcán dormido, está bien dormido. Continuamos en Informativos Tele7 y damos la bienvenida a Héctor Sánchez, él es gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya. Héctor, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Héctor, podemos decir que ha sido una buena Semana Santa, es un buen balance, primer balance, porque bueno, acabamos de terminar. Ayer fue día festivo aquí en Euskadi y en otras comunidades autónomas también, pero sobre todo aquí en nuestro territorio, con lo cual, bueno, pues muchas personas también hemos podido disfrutar de ese día festivo y hemos podido salir a disfrutar del buen tiempo, de las terrazas, de los bares, de los locales hosteleros. Pero en ese primer balance, Héctor, ¿es positivo? Bueno, ha sido una Semana Santa, yo creo, volviendo a la situación previa a la pandemia, ¿no? Lo que venían siendo las Semanas Santas anteriores, en el sentido de que los días festivos, pues evidentemente sí que hay bastante actividad. La primera semana también hubo bastante movimiento, por decirlo de alguna forma, y esta semana de Pascua es un poquito más floja, ¿no? Yo creo que al final, como dices tú, en las distintas comunidades autónomas pues tienen distintos calendarios, sobre todo de colegios, de niños, etcétera y tal, y eso pues hace que la semana de Pascua siempre sea un poquito más o menos importante en cuanto a lo que se refiere al trabajo. También hay que tener en cuenta que siempre hablamos de la Semana Santa y hablamos del movimiento. Evidentemente, la hostelería en sí, no toda la hostelería es turística, ¿no? Y entonces la parte de la hostelería que vive más de los residentes, pues sufren en estas fechas pues la salida de los que aquí estamos, los que hayan podido disfrutar de unos días de asueto y hayan ido fuera también.
Héctor, a día de hoy seguimos, o sea, porque es algo que se está trabajando, que se está incentivando el tema de que se disfrute la Semana Santa, bueno, por supuesto, atraer a turistas, ¿no? A gente de fuera, pero también que los propios vizcaínos, vascos y vascas se queden, ¿no? en su lugar, que disfruten aquí de esos días festivos con diferentes planes. El Ayuntamiento de Bilbao, el otro día hablamos con Xabier Otxandiano, presentaba, ¿no? un festival, Bilbao Vizcaya Fest, ¿no? Para, bueno, pues precisamente, ¿no? ofrecer diferentes alternativas de ocio, con música, con Riquirola, con el tema gastronómico y demás, y con esa propuesta de quedarse aquí, ¿no? Bueno, en este caso era en Bilbao, pero bueno, en Vizcaya. Héctor, aún así, ha habido muchos locales hosteleros, me imagino que han bajado sus persianas, y eso se nota. O sea, ¿ves también que desde la asociación hay muchos locales que dicen, oye, mira, es que a mí no me sale a cuenta permanecer abierto porque quizá, claro, no estoy en el centro de Bilbao o estoy en otro lugar o estoy en la periferia y es que aquí no viene ni chus, dicho así, o sea, que no me sale a cuenta permanecer abierto porque todas las actividades se concentran en el centro, vamos a decir, la capital vizcaína? Sí, bueno, yo creo que es un poco lo que dices, ¿no? Cualquier empresa, cualquier empresario o empresaria hace sus cuentas, hace sus números y ve si en estas fechas tan señaladas le sale rentable o no le sale rentable. Nadie va a dejar de trabajar si entiende que es una buena época para su negocio, pero efectivamente, como bien dices, pues las zonas quizás de costa, que puedan tener parte de gente vizcaínos y no vizcaínos, ¿no? que hayan acudido estos días, ¿no? Y sobre todo pues el centro de Bilbao, concentrado sobre todo en la parte del casco viejo y un poquito la zona del ensanche, ¿no? Pero el resto también pues sufren lo que o estamos comentando, ¿no? Es decir, en la medida en la que haya muchos vizcaínos, bilbaínos que salgan fuera a pasar estos días en segundas residencias, es consumo que no se queda aquí, ¿no? Por eso es un poco la doble cara, ¿no? de estos días. Es verdad que hay turistas, que hay visitantes que vienen a conocer nuestro territorio, pero también es cierto que hay una parte importante de población que va fuera, ¿no? Y eso afecta a un volumen determinado de negocios, ¿no? Héctor, lo que te está haciendo llegar, ¿no? que decimos que es muy pronto, ¿no? es ese primer balance en el tema hostelero vizcaíno, Héctor, pero algunos de los asociados, asociadas, no sé si te ha hecho llegar también el tema del gasto, porque hay veces que, claro, decimos, no, viene mucho turista o la gente de aquí, pero luego no se repercute lo que es en la caja, porque, oye, y sin que nadie se sorprenda ni que le siente mal, pero que hay gente... Yo no soy turistas, no voy a decir gente fuera, pero puede ser del pueblo de al lado, que llega, puede disfrutar de una jornada festiva, del festival Bilbao Basque Fest, que antes lo he dicho mal, puede disfrutar de, yo qué sé, de un concierto, pero de repente se viene con su bocata, con su termo, con su botella de agua traída de casa, es decir, no consume. Eso, vosotros lo notáis, que es un turismo, o sea, la gente que viene de fuera, yo siempre digo de fuera turista, pero puede ser extranjero o no extranjero, luego revierte aquí en la economía, es decir, en la Semana Santa se ve ese turismo que se deja chines, es decir, o es un turismo más low cost, dicho así. Hombre, es un poco, no se puede generalizar siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la mayor parte del turismo que tenemos en Vizcaya es un turismo de nivel medio alto, que sí que consume, ¿no? Y además cuando uno está de vacaciones, pues hay mayor alegría, ¿no? A la hora de gastar, ¿no? Es verdad que en la situación económica que la estamos notando en el consumo interno, por llamarlo de alguna forma, o local, pues también se traslada a aquellos que nos visitan, ¿no? Está clarísimo que, bueno, por la situación, la subida, incremento de la cesta de la compra, incremento de costes generalizados de energía, hipotecas, etcétera y tal, afectan a las familias y eso hace que el dinero disponible sea menor. Y si nosotros, que somos un sector vinculado al ocio, pues estamos en una, no te voy a decir la última posición, pero no en la primera posición de lo que tienen que destinar las familias sus recursos, está claro que la hostelería se ve afectada por esa reducción de la renta disponible y, por tanto, el consumo, que sí que, ya digo, se está notando. Aunque ya es verdad que no tenemos un turismo, digamos, de nivel bajo, y eso, pues bueno, por contra ayuda, ¿no?
Se agradece, que es importante, que oye, que se revierta, que se dejen aquí un dinerito, que para eso hay aquí currelas, trabajadores, trabajadoras al otro lado de la barra, en la hostelería de Vizcaya, en este caso, dejándose la piel y bueno, pues renunciando a disfrutar de la Semana Santa con su familia para dar un buen servicio. Y Héctor, hablabas del tema de los gastos, del incremento de los precios, la cesta de la compra y demás, que lo vemos, ¿no? Cuando vamos al súper, lo vemos en nuestro día a día, pero claro, también lo veis los hosteleros y hosteleras. Es decir, claro, por necesidad y además cada uno lo ha ido haciendo un poquito, lo hemos visto, ¿no? Aquí veíamos carteles, a partir de tal fecha, cada uno incrementamos 5 céntimos, 10 céntimos. Habéis tenido que ir subiendo esos precios porque a vosotros os suben también proveedores, os sube el gasto de la luz, electricidad, etc, 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 agua caliente y demás, por el tema de incluso pues simplemente fregar, ¿no? O lavar los platos o la vajilla de un bar. Eso luego el cliente lo entiende, Héctor, porque claro, es otra de las patas, ¿no? de un hostelero, el tener que también lidiar y decir, oye, es que te tengo que subir pues una cerveza o un refresco porque es que a mí también me han subido un tanto por ciento demencial, ¿no? Y me cuesta mucho también el tema de la luz, que ha subido una barbaridad, o el tema de la calefacción cuando estos días que ha hecho frío. Héctor, ¿la gente lo estamos entendiendo? Ese es un incremento de precios que me imagino que cada uno ha ido poniendo poco a poco acorde también a lo que puede, ¿no? Subir o no subir. Bueno, hay que partir de la base de que la hostelería, evidentemente, pues se ha visto afectada pues como todos, ¿no? Pero de una manera bastante intensa, porque es un consumidor principal y muy fuerte de lo que es la parte energética y la parte no solo de la electricidad, sino también del gas, ¿no? Hay que ver que muchas de las cocinas que se utilizan en hostelería pues son a gas, no solo es eléctrico, ¿no? Eso ha supuesto que las facturas en ese ámbito energético pues, han triplicado. Y además, otro de los ámbitos que más está sufriendo el incremento de precios son las materias primas, ¿no? Y sobre todo los alimentos. Y evidentemente, pues la materia prima de cualquier establecimiento de hostelería está clara que tiene un componente casi principal y casi único de lo que son alimentos, ¿no? Con lo cual, es lógico que las empresas de hostelería hayan tenido que repercutir en precio, pero ahí sí que digo la repercusión no está siendo la del 100% ni mucho menos, ¿no? Es decir, los hosteleros están tratando de sujetar los precios lo máximo posible porque evidentemente entienden cuál es la situación de los clientes. Eso repercute en las cuentas de explotación y, por tanto, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Es decir, trabajando lo mismo no se gana exactamente lo mismo porque el cliente tiene una componente de entender que efectivamente los precios tienen que subir porque a esa persona sus costes se le están viendo incrementados, ¿no? Pero también es verdad que puede pagar y soportar lo que puede pagar, ¿no? Si al final has puesto ejemplo de muchos productos, pero vamos a ir a algo básico como puede ser el café. Si el café llega a un momento en el que vale X, pues quizás yo en vez de tomarme, no sé, 4 o 5 cafés, si me tomo esos diariamente, tendré que reducir el consumo porque sinceramente no me da, ¿no? Entonces ellos, yo creo que en general lo entienden, otra cosa es que lo puedan soportar, claro. Héctor, estamos viendo esa recuperación, estamos volviendo a esa situación de prepandemia, hablábamos de una Semana Santa, bueno, pues positiva, ¿no? A niveles, como decimos antes, bueno, pues esa crisis sanitaria, pero ¿ahora qué? Porque claro, seguimos teniendo que hacer los deberes, es decir, hemos vivido unos días, ¿no? Además de buen tiempo, de visita también de turistas, bueno, a pesar de, como decimos, que quedan cosas para hacer para que no se centralice todo en una zona o zonas en concreto, sino que se vea a todos los lugares, ¿no? De Bilbao, de Vizcaya, pero bueno, son datos positivos a nivel general, Héctor, en cuanto a hostelería, pero ahora, ¿qué queda por hacer? O sea, nos estamos recuperando, ¿cuál es un poquito la hoja de ruta? ¿Cómo estáis en la asociación también afrontando esta nueva normalidad, ya recuperando, como decimos, o recuperándonos de esa crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19, pero también abordando otras crisis, el tema de los precios, pero también, bueno, pues otros caballos de batalla, pero imagino que esto es una guerra continua, ¿no, Héctor? El tema de la hostelería, que yo creo que es uno de los trabajos, junto con cardiología, de los más duros, porque no descanséis casi ningún día de la semana. Sí, yo creo que efectivamente, como bien dices, los autónomos y autónomas de hostelería, otra cosa no sé, pero horas desde luego
no escatiman en ese esfuerzo, ¿no? Y también está claro que la pandemia fue un golpe durísimo del cual muchos de los establecimientos y negocios pues siguen llevando esa pequeña mochila, ¿no? Que tienen que ir soltando y recuperando situaciones y sensaciones. En eso se está. Es verdad que de repente llega una guerra que nadie podíamos imaginar, ¿no? Y afecta de la manera que ha afectado, con lo cual pues me parece como que no acabas de arrancar del todo, no vuelves a esa normalidad 100%, porque si no ha sido una cosa, ha sido la otra, ¿no? Es verdad que yo creo que el sector, si por algo se caracteriza, es por una resistencia a este tipo de situaciones, a este tipo de incertidumbres que nos trae el día a día y que nunca se sabe. El bar y los bares, los restaurantes, los hoteles siempre han estado ahí, siempre están y van a estar, ¿no? Acompañando, porque nosotros al final somos un pueblo social que nos gusta relacionarnos y la hostelería es algo básico en esas relaciones que mantenemos, ¿no? O sea que lo que hay que seguir es seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien, seguir teniendo un nivel que nos posicione como una referencia mundial a nivel gastronómico y que al final pues es muy curioso, ¿no? Porque hay encuestas, hay encuestas que lo que hacen es reflejar cuáles son las cosas que cualquier turista hace sí o sí cuando viene a Vizcaya, ¿no? Y el 90% de ellos dicen que lo que hacen es ir de pinchos, ¿no? Quizás por encima de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es algo que es muy nuestro, que tenemos que saber trasladar, porque al final forma parte de nuestra cultura y creo que es importante que nos vean como somos, ¿no? Héctor, pero una duda que yo no sé dónde leí o vi unas declaraciones, corrígeme si me equivoco, el tema de, bueno, también el no concentrar demasiados locales hosteleros en determinadas zonas, es decir, hay veces que por poner más bares no quiere decir que haya más calidad, igual estamos sobrepasando los límites, porque mira, fíjate, que nos gustan los bares, a mí me encantan, o sea, es un lugar de encuentro, de charla, de disfrute, pero también hay que tener o controlar un poquito dónde hay o dónde se ponen los locales y no saturar. ¿Es así? Héctor, ¿hay zonas en las que hay demasiados locales hosteleros? ¿Demasiados? Sí, es posible, ¿no? Yo creo que los propios ayuntamientos, prácticamente los principales ayuntamientos de Vizcaya establecen limitaciones al establecimiento a la implantación de nuevos locales. Es decir, hay que cumplir unas distancias mínimas y si cualquiera de nosotros pensamos en una zona de un determinado municipio que está, digamos, con un montón de locales, un montón de establecimientos, que tenga por seguro que se podrá implantar en la lonja de al lado otro tipo de negocio, pero desde luego hostelería no. Ya existe una limitación. Lo importante es buscar un equilibrio entre lo que es la hostelería y lo que es lo que tiene que ser una ciudad con distintos servicios para que efectivamente no se provocan esas intensidades de uso que a veces son complicadas de gestionar, ¿no? Pero ya digo que los ayuntamientos en estos momentos tienen todos o prácticamente todos una normativa propia que lo que hace es que esto esté regulado, por lo menos limitado. Pues Héctor, lo que nos queda es a ver si un día brindamos tú y yo por esta buena salud de la hostelería, porque siempre nos vemos así como con pantallas y cámaras de fondo y entre medias, a ver si un día brindamos por este buen rumbo. La próxima vez te prometo, me invitas ahí y voy allí al plato. ¿De acuerdo? Hecho, Héctor. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por hacernos un huequito en este primer día normalizado, entre comillas, ¿no? Este primer balance. Gracias por hacernos, como decimos, un hueco, darnos esa primera toma de contacto de lo que ha sido esta Semana Santa bilbaína. Gracias de verdad siempre por atendernos, ser tan amable. Un besito, de verdad, Héctor. Eskerrik asko. Un besito. Agur. ¿Tenemos tiempo para despedir? No tenemos tiempo para más. ¿O sí? ¿O no? Porque yo veo el reloj, pero claro, como... ¿Nos despedimos? ¿Sí? ¿Sí? Vale, me dicen que no, que todavía no me puedo escapar. Pues venga, pues no me escapo. No, es broma. Es que claro, aquí una ve el reloj, pero el reloj hay veces que es como el de la Puerta del Sol, se te adelanta o se te atrasa. Bueno, vamos y nos despedimos con este tema, ya que, bueno, es importante comentar que desde el Departamento de Salud nos han informado que se va a crear una organización específica de cuidados paliativos pediátricos en Euskadi. Es una de las principales novedades del Plan Estratégico de Cuidados Paliativos
de Euskadi del 2023-2027, cuyo objetivo es garantizar la atención paliativa integral y de calidad, reforzando la identificación precoz de la necesidad de estos cuidados y aumentando la cobertura a toda la población. Va a contar Euskadi con un modelo organizativo específico de cuidados paliativos pediátricos, diferenciado de la atención a lo que es el cuidado a los pacientes adultos. Con este nuevo servicio, con esta organización o área específica de cuidados paliativos pediátricos, ya nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes con más temas y con más información, como siempre aquí en Radio 7, en su casa. Un besito, Vía Arte. Agur. En lo que constituye otra de las novedades fundamentales del plan, el ámbito de los cuidados paliativos pediátricos, para el que, dadas sus especiales características, planteamos un modelo organizativo específico y diferenciado del modelo de atención paliativa a las personas adultas. Un modelo en red también, con un equipo multidisciplinar pediátrico de referencia para todo Euskadi, ubicado en la unidad de hospitalización a domicilio pediátrica del Hospital Universitario de Cruces, como cabecera, y los correspondientes equipos de las OSIs Araba, Bilbao Basurto y Donostialdea, como referentes asistenciales paliativos pediátricos, tanto para niños hospitalizados como pacientes en domicilio, y coordinados siempre con los recursos disponibles en cada territorio, me refiero a los de adultos también, para garantizar una atención de calidad adaptada a las necesidades del paciente y de las personas que le cuidan. La clave es asegurar en la atención, en la fase final que la atención está de fase final de vida, sean los diferentes servicios del sistema sanitario y sociosanitario quienes se organicen alrededor de las necesidades específicas y cambiantes del o de la paciente, y no la persona con necesidades de cuidados paliativos la que tenga que adaptarse a la organización interna de nuestros servicios. Además, el modelo organizativo contempla la posibilidad de que las personas con necesidades de cuidados paliativos puedan morir en su propio domicilio o en un ámbito residencial o en un hospital de cualquier tipo. Por lo tanto, el modelo asistencial que presenta el plan ha de estar y está adaptado a cualquiera de estos entornos. En cualquier caso, este plan, como digo, retoma y también refuerza los objetivos del anterior, además de añadir otros nuevos y más ambiciosos.